Arranca en Colombia el tema del voto obligatorio. Esto quiere decir que nos van a llevar a las urnas encañonados con amenazas de multas y con amenazas de perder beneficios electorales. La clase política ha dado un paso en falso, a mi modesto entender. Y además, lamentable que un demócrata como Horacio Serpa Uribe haya sido el promotor de esta iniciativa en el Congreso Nacional. No es justo que la clase política no haga nada por mejorar su comportamiento frente a la sociedad, que la clase política siga siendo la misma con las mismas. Y entonces, para tapar ese gran vacío de nuestra democracia, que es la gran franja abstencionista, entonces vayan ahora a obligarnos a ir a las urnas. Un derecho que hemos tenido como ciudadanos durante tanto tiempo, ahora va a ser una obligación. Tengan la certeza que esto puede ser un boomerang. La ciudadanía se puede organizar y este voto obligatorio se puede convertir en un voto en blanco frente a la clase política. Se puede convertir en un voto de rechazo. Y en este momento, también vuelvo y repito, a mi modesto entender, ha sido un gran error del Parlamento colombiano al aprobar esta iniciativa de voto obligatorio. En segundo lugar, los grandes costos que esto tiene para el país aún no se vislumbran. Hay que duplicar toda la infraestructura, toda la logística de la registraduría para llevar a esta franja de más del 50% a las urnas. Esto es un hecho que todavía está en pañales. El gobierno no le ha dicho al país cómo lo va a solucionar, de dónde van a salir los recursos para afrontar esta situación. El otro hecho es que se va a aumentar considerablemente el número de votos para aspirantes a las corporaciones, para ir al Senado, para ir a las urnas. Por ejemplo, si un senador sale hoy con 70.000 votos, tendrá que sacar 120.000 votos mínimos para ir a las urnas. Esto va a encarecer las campañas, desde luego, esto va a aumentar el clientelismo y va a aumentar fuertemente los costos de las campañas, que si no se van a hacer con financiación directamente oficial, entonces también se van a remitir a los candidatos inescrupulosos de siempre a buscar recursos en las mafias del paramilitarismo y narcotráfico y a empeñar las alcaldías y a empeñar las curules con la delincuencia para poder acceder a ellas.